Bueno, nosotros somos alumnas de la Universidad de la Cuenca del Plata. En el marco de la Cátedra de Informática Jurídica, realizaremos la exposición del segundo trabajo práctico. La cátedra está a cargo del licenciado Sercuán Cristian Fernando. Nosotras somos de la carrera de abogacía, mi nombre es Mayra Figueroa y mi compañera es Gómez Machado María Eva. A continuación daremos inicio a la exposición. Con motivo del segundo trabajo práctico de la cátedra, a continuación realizaremos una investigación sobre el régimen jurídico vigente en nuestro país sobre los medios de protección y la tipificación de los delitos informáticos, intentando vislumbrar cuáles son las problemáticas que surgen a partir de la escasez legislativa y la poca información que tienen los individuos de nuestra sociedad. Además, buscaremos si existe en nuestras Cortes Nacionales algún tipo de precedente sobre los delitos o si nuestros legisladores están propugnando alguna ley que pretenda dar solución a la problemática que afrontamos a partir de la globalización de la red. Finalmente, esbozaremos una conclusión de todo lo desarrollado en el presente trabajo. Bueno, para empezar a hablar tenemos que hablar del Convenio de Budapest. El convenio se firmó el 23 de noviembre del 2001 y entró en vigor el 1 de julio del 2004, en la ciudad de Budapest, República de Hungría. Se trata del primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la elaboración de leyes adecuadas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional. En la actualidad, el convenio ha sido ratificado por más de 50 naciones en todo el mundo. En un contexto lleno de profundos cambios devenidos por la digitalización, el convenio surgió como resultado del reconocimiento de dos aristas. Por un lado, la necesidad de cooperación entre los estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia y por el otro, la necesidad de proteger los intereses legítimos en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información. Consiste en el único acuerdo internacional sobre delitos informáticos que fundamentalmente hace hincapié en las infracciones de derecho de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones de seguridad de red. Gracias al reconocimiento de la necesidad de prevenir dichos actos que pueden poner en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, es que se determina la lucha eficaz contra estos delitos, facilitando su detección, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional, y estableciendo acciones que permitan una cooperación internacional rápida y fiable. También busca homogeneizar las definiciones sobre ciberdelito, establecer el intercambio de información en lo que respecta a estos ilícitos, garantizar el debido equilibrio entre los intereses de la acción penal y el respeto a los derechos humanos que reafirman el derecho a defender a la propiedad, opinión sin interferencia, el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, obtener y comunicar información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, así como el respeto de la vida privada. Tiene en cuenta los convenios existentes y acciones complementándose para incrementar la eficacia de las investigaciones y procedimientos penales relativos a los delitos, así como para permitir la obtención de pruebas electrónicas. En conclusión, el convenio es el instrumento internacional vigente hoy en día para hacer efectiva la lucha contra el cibercrimen. Respecto de la ley número 26.388 sobre delitos informáticos, fue sancionada el 4 de junio del 2008 y promulgada el 24 de junio del 2008. La ley incorpora al Código Penal delitos cometidos por medios informáticos. Esta no es una ley especial que regula este tipo de delitos en un cuerpo normativo separado del Código Penal con figuras propias y específicas, sino una ley que modifica, sustituye e incorpora figuras típicas a diversos artículos actualmente en vigencia, con el objeto de regular las nuevas tecnologías como medios de comisión de delitos previstos en el Código.
que para el Código Penal un documento es la representación de actos o hechos sin importar el soporte utilizado para almacenar o transmitirlo. Pueden ser figuras o imágenes que se ven como dibujos, pinturas, fotografías, retratos, películas cinematográficas, entre otras. Estas representaciones pueden estar en un soporte físico o en uno informático. El objeto de esta ley es regular las nuevas tecnologías como medio de comisión de delitos previstos en el Código. Principalmente incluye temas como distribución y tenencia con fines de distribución de pornografía infantil, violación de correos electrónicos, acceso ilegítimo a sistemas informáticos, daño informático y distribución de códigos maliciosos, interrupción de comunicaciones. Bueno, la ley 26.904 trata del grooming. La misma fue sancionada en noviembre 13 del año 2013 y promulgada el mismo año, el 4 de diciembre, después de una campaña que realizó el foro de Argentina Cibersegura. Bueno, en su artículo 1, cuando fue presentado el proyecto, establecía la incorporación al artículo 131 del Código Penal. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactara a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. En noviembre del 2011, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto original de la ley de grooming y lo pasó a la Cámara de Diputados. Ya que en febrero del 2013 la Cámara de Diputados aún no se había expedido sobre esta ley, se inició una campaña de juntada de firmas para solicitar la sanción de la misma, y los que propugnaban esta campaña eran los del Foro Argentina Cibersegura. Bueno, luego de la amplia difusión que tuvo la campaña y ante la negativa a aprobar la ley en su redacción original, los diputados de diversos sectores políticos convocaron a esta agrupación y a otras organizaciones a debatir sobre una posible mejora de la ley. Finalmente se obtuvo el texto de la ley original que ahora dice: será penado con prisión de 3 meses a 2 años a la persona mayor de edad que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos le requiera de cualquier modo a una persona menor de 13 años que realice actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual. En la misma pena incurrirá la persona mayor de edad que realizare las acciones previstas en el párrafo anterior con una persona mayor de 13 y menor de 16 años cuando mediare engaño, abuso de autoridad o intimidación. Finalmente, con esto fue que fue sancionada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados. Bueno, respecto de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, publicada el 7 de mayo de 1934 y modificada por 61 normas, la última modificación fue el 6 de diciembre del 2019. Establece el régimen legal de la propiedad intelectual, es decir, actúa sobre las obras científicas, literarias y artísticas. Además, comprende los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto. La norma, respecto de la norma, para la propiedad intelectual es el conjunto de derechos de autor personales y patrimoniales que corresponden a los autores sobre las obras de su creación. En otras jurisdicciones y para la OMPI, los derechos de la libertad. La propiedad intelectual engloba tanto los derechos de propiedad industrial como los derechos de propiedad intelectual.
Respecto a las normas internacionales importantes, son el Tratado de la Unión de Berna, firmado en 1886 y revisado en varias ocasiones, y los tratados de la OMPI del 20 de diciembre de 1996, uno sobre derechos de autor y otro sobre derechos afines. El derecho de autor en Argentina se regula fundamentalmente en la Ley de Propiedad Intelectual y en otras disposiciones sobre el fomento del libro y la lectura, sobre el dominio público pagante y la gestión de derechos colectivos de autores y de titulares de derechos conexos. En la Dirección Nacional de Derecho de Autor, lo que se orienta a dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el régimen legal de la propiedad intelectual en Argentina. Dicha dirección depende de la Secretaría de Asuntos Registrables, que a su vez depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Su tarea involucra tareas tales como el registro y supervisión de la inscripción de obras científicas, literarias, artísticas, publicaciones periódicas, fonogramas audiovisuales, software, musicales, editoriales, seudónimos, páginas web, contratos y otros actos jurídicos atinentes al derecho de autor, la tramitación de recursos de oposición sobre inscripciones, las reuniones y catalogaciones de la legislación, doctrinas y jurisprudencias nacionales y extranjeras sobre la materia, prestar asesoría a los organismos públicos, entidades privadas y o particulares acerca de la interpretación de las normas vigentes en materia de derechos de autor y derechos conexos, entre otras. Establece el régimen legal de la propiedad intelectual, es decir, actúa sobre las obras científicas, literarias y artísticas. Además, comprende los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto. Respecto a la Ley 25.847 de Derechos de Autor, fue sancionada el 3 de diciembre del 2013 y promulgada el 29 de diciembre del 2013. Esta ley sustituye el artículo 20 de la Ley 11.723 por lo siguiente: salvo convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tienen iguales derechos considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película. Cuando se trate de una obra cinematográfica musical en que haya colaborado un compositor, este tiene iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película. Bueno, yo voy a seguir con la ley 25.326 de datos personales. La misma fue sancionada el 4 de octubre del 2000 y promulgada parcialmente el 30 del mismo año. Se caracteriza por definir principios generales relativos a la protección de datos. Esto abarca desde el derecho de los titulares hasta las figuras de usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos. El control, las sanciones, la acción de protección de los datos personales e inclusive el spam están vinculados a esta ley. La norma vigente promulgada en el año 2000 define a los datos personales como aquella información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. En su artículo 4 establece que los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiera sido recolectado. A los fines de la Ley 25.326 se entiende por datos personales información de cualquier tipo referida a persona física o de existencia ideal determinados o determinables, datos sensibles, datos personales que revelen origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Archivo, registro, base o banco de datos indistintamente. Designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. Tratamiento de datos, operaciones, procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
responsable de archivo, registro o base o banco de datos, persona física o de existencia ideal pública privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. Datos informatizados. Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado. Titular de los datos, toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley. Usuario de datos, toda persona pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registro o banco de datos propios o a través de conexión con los mismos. Disociación de datos, todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a personas determinadas o determinables. El poder público tiene prohibida la toma de decisiones fundamentadas en la valoración de conductas humanas mediante mecanismos automatizados. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del interesado. Los actos que resultan contrarios a la disposición precedente serán insanablemente nulos. Los datos sensibles solo pueden tratarse como media en razón de interés general autorizado por ley. Así, el artículo 32 de la ley estableció las siguientes sanciones penales, incorporadas como artículo 117 bis del Código Penal, estableciendo pena de prisión de 1 mes a 2 años al que insertare o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales. La pena será de 6 meses a 3 años al que proporcionare a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo cuando el hecho se derive perjuicio a alguna persona, cuando el autor o responsable ilícito sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño del cargo público. Así como también se incorporó como artículo 157 bis del Código Penal el siguiente. Será reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años al que, primero, a sabiendas e ilegítimamente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere de cualquier forma a un banco de datos personales. 2. Revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de una ley. Cuando el autor sea funcionario público, sufrirá además de la pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años. En el marco de la tercera jornada de cibercrimen y ciberterrorismo del año 2013, se desarrolló Aventuras y Desventuras de la investigación de los delitos informáticos, protagonizada por Federico Marchetti y Ezequiel Salis, los cuales relataron las dificultades que enfrentan a diario en la lucha contra la ciberdelincuencia. En primer lugar, los oradores hacen referencia al mundo globalizado en el que habitamos, donde la tecnología se materializa transversalmente, afectando a todos los individuos de la sociedad con acceso a la red. En el segundo lugar, aparece la falta de marco legal, ya que existen delitos como el robo de identidad que no se encuentran tipificados. Esta problemática se ha prolongado en el tiempo, ya que la misma sigue sin regulación, aunque existe un proyecto de ley que trata la problemática. En tercer lugar, la falta de capacitación. Esto hace que las personas que deben dar respuestas a esta problemática no saben cómo encarar la investigación, lo que lleva a que la misma se realice de manera deficiente, por lo cual es un punto importante para fortalecer. En cuarto lugar, la falta de recursos, ya que los investigadores muchas veces realizan dicha actividad de manera rudimentaria, por falta de equipamiento especializado.
Además de las dificultades enunciadas anteriormente, los expositores relatan que muchas veces los oficios expedidos por los cuerpos jurisdiccionales a las empresas que actúan en la red, Interpol u otros organismos resultan incompletos, ya que requieren información sin precisar de manera clara y concisa sobre qué imágenes o videos debe informar el organismo para la detección del delito que se está cometiendo, por lo cual dichos organismos deben interpretar y completar las falencias de los documentos para cumplir con los requerimientos de la justicia. Bueno, ¿dónde se pueden denunciar los delitos informáticos en la Argentina? En primer lugar, encontramos la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Este se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después encontramos a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, denominada como UFESI. La misma también se encuentra en la Ciudad Autónoma, en la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de Cava, también puede recurrirse al Área Especial de Investigaciones Telemáticas de la Policía Metropolitana, o el Área de Cibercrimen, también de la Policía Metropolitana, en el caso de posibles delitos relacionados con la privacidad o con la protección de datos personales. También podrá recurrirse a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante contenidos de carácter injurioso en Internet, podrá recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este se encuentra también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tiene una sucursal, digamos, en la ciudad de Formosa. Bueno, ahora bien, hablemos de dónde podemos denunciar los delitos informáticos en la ciudad de Formosa. La misma es posible denunciar los delitos en cualquier fiscalía federal que se encuentre en el interior del país. O sea, la Fiscalía Federal en la ciudad de Formosa se encuentra en la calle Eva Perón, casi José María Uriburu, sería entre José María Uriburu y 25 de mayo. Si no, debe realizarse la denuncia en cualquier comisaría, ya que los policías fueron capacitados por el licenciado en Sistemas de Información, Cristian Borguelo. Además, el fiscal de delitos informáticos de la UFESI trabaja con los jueces de todas las provincias para asesorarlos en las causas que llevan adelante. Bueno, la jurisprudencia sobre los delitos informáticos. Nosotros tratamos el caso Castelo Pablo Alejandro sobre recurso de casación. Bueno, el mismo fue acusado del delito de defraudación por medios informáticos. En los hechos, el tribunal oral lo condenó a una pena de prisión por defraudación mediante técnicas de manipulación informática. La maniobra había consistido en ingresar a una cuenta de home banking ajena, transferir dinero a la cuenta a un tercero para retirarlo con posterioridad. Contra esa decisión, la defensa interpuso el recurso de casación. Entre otras cuestiones, se impugnó la autoría y la capacidad del condenado de realizar la maniobra defraudatoria. La decisión y el fundamento de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso con relación a la autoría del condenado en el hecho investigado. Se destacó que la circunstancia de que la transferencia sobre la cuenta del banco francés se haya dispuesto de un IP situado en Guadalajara, México, no es óbice para endilgarle la maniobra defraudatoria denunciada. En dicho sentido, destacaron que de acuerdo a la nueva tecnología de que dispone cualquier persona con conocimiento de informática, puede operar un IP situado en otro país desde la República Argentina, tal como se explica incluso mediante tutoriales en Internet, que brindan instrucciones no solo para navegar con un IP de otro país, sino también para hacerlo en forma anónima.
esto es sin poder ser identificado. Los magistrados de la instancia anterior refirieron que del informe de la firma Google Inc. surge que la cuenta de correo se hallaba vinculada a direcciones de IP extrañas a la jurisdicción de Argentina. La incapacidad técnica alegada por la defensa para realizar la manipulación informática que se le atribuyó no se corresponde con las tareas que desempeñaba en Global Logic, que lo muestran conocedor de lo que hay detrás de una página de Internet y su carácter de estudiante universitario de Ingeniería en Sistemas de la UBA. La conclusión alzada por el Tribunal de Juicio en torno al punto también encuentra apoyo en los dichos de quien señaló que en la firma Global Logic poseían herramientas y software adecuado para trabajar con páginas web que requerían de usuario y contraseñas. Respecto a la conclusión del trabajo, en el presente trabajo se determinó cuál es la situación actual del régimen legal de los delitos informáticos, así como también las dificultades que ésta suscita a la hora de ser investigados. Es necesario remarcar que la sociedad se encuentra muchas veces en estado de indefensión, ya que no conoce o no sabe dónde debe denunciar estos delitos, sobre todo a la población octogenaria, los cuales son los más atacados por esta clase de crímenes. Además, resulta necesario destacar, como se ha hecho en el trabajo anterior, que la irrupción de la Internet en nuestras vidas resulta beneficiosa en todo sentido, pero hay individuos que utilizan esta herramienta regulada precariamente como medio para la ejecución de los ilícitos, por lo cual al principio del trabajo se afrontó cómo el derecho ha ido de manera paulatina dando respuesta a esta problemática a partir de la sanción de leyes y la creación de organismos para luchar contra la ciberdelincuencia. Por lo cual, en la actualidad, se ha propuesto la modificación del Código Penal. En dicho proyecto se encuentra tipificado el delito de robo de identidad, que hasta la fecha no fue aprobado por el Congreso de la Nación. En conclusión, podemos sostener que nuestro régimen legal intenta dar solución a las conductas ilegales que surgen a partir del uso de Internet, pero lo hace de manera ineficaz, ya que no solo necesita una reforma legal, sino también de las instituciones que investigan dichas conductas, ya que los procedimientos utilizados en estos casos resultan vetustos y obsoletos en relación al avance de las tecnologías.